¿Qué tal? Buenas noches, queridos jóvenes. Presento a mi esposa, mi amada esposa Melina e Ivana Trejo, mis hijos Natán, el de 7 años, y Sion, la nena, de 12 años, y es un gusto estar con ustedes. Básicamente, a ver, yo estoy trabajando hacia afuera como periodista, trabajo en un multimedio, es el canal de la ciudad que provee todo lo que es internet y eso. También tiene radio, tiene lo que es el canal y la radio, ¿no? Ahí estamos juntos con mi esposa. Mi esposa es profesora del nivel inicial, profesora de danzas también, si alguien quiere aprender danzas folclóricas, le avisa. Y bueno, trabajamos mucho con lo que es esa educación que es, ¿cómo se dice? Que no está conformada, si bien en el ministerio, pero hacemos esa oportunidad también de enseñar a los chicos, darles talleres y esas cosas. Trabajamos también con una fundación, que es la Fundación Orientando Vidas, y vamos dando talleres en las escuelas secundarias y recorriendo también con campañas solidarias a las escuelas rurales de alrededor, ¿sí? Melina no está ejerciendo ahora su profesión, pero sí lo hizo un tiempo. Ahora estamos abocados a lo que es el pastoreo de la iglesia y a lo que es estar en la obra misionera, ¿no? Eso hacia afuera. Después, bueno, enseño en el Müller. Hay un Müller a 400 kilómetros donde vivo. Ahí voy una vez al mes, una semana. Es un Müller interno, que es un instituto bíblico. Y después estoy en las 3 sedes que hay ahí en Jujuy. Ayudo en Secabín también, que es otro instituto que tiene enfoque misionero. Ahí estoy trabajando también por la gracia de Dios, ¿no? Y bueno, y después somos comerciantes, con mi esposa tenemos un negocio, ahora está abriendo otro, así que ella es muy inquieta, ¿sí? Y siempre hace plata, así que yo estoy tranquila, ¿sí? Y bueno, eso, creo que es eso. ¿Qué me olvido, Meli? Ah, bueno, y a mi esposa, ella es media youtuber porque tiene su personaje que es la Jenny. Es un personaje bien andino del lugar, una abuela, y con ella a través de ese personaje muestra turismo, muestra necesidades, muestra también la cultura del lugar y todo eso. Ahora estuvimos un montón de filmaciones ahí en Villa Pegüeña, así que pronto va a salir ese video, imagino, editadito, y vamos a disfrutar también de lo que ha hecho la Jenny ahí. Así que todos me miraban, viste, había una abuela colla andando en medio de Villa Pegüeña y la gente nos miraba, bueno, estábamos haciendo lo nuestro. Así que bueno, eso es lo que básicamente hacemos. Y lo último, de todas esas tareas que tienen un rol social, ¿eso ha permitido que el Evangelio llegue con, digamos, con más facilidad a las personas, o haya una apertura de camino para que las personas por lo menos conozcan la fe y se les pueda acercar el Evangelio? Tal cual, lo hacemos por eso, ¿no? O sea, el hecho de... A ver, nosotros podríamos simplemente vivir, no viviríamos tal vez holgadamente, pero con las ofrendas que tenemos como misionero, podríamos vivir, ¿no? Y dentro de todo tener para comer y abrigarnos. Pero el trabajo que tenemos es más bien un testimonio a la gente, ¿sí? Porque queda medio descolgado que alguien vaya a un lugar y diga, bueno, no trabaja, ¿y qué hace? Y nada. La gente no te mide porque vos estés en la obra del Señor o no. Te mide qué haces secularmente. Entonces a nosotros nos ha servido eso, el hacer periodismo en el tiempo que Cristina se peleó con Clarín y a través de la Universidad de La Matanza empezó a ser periodistas. Entonces yo entré en una de esas y me fue fácil la carrera, ¿sí? Y eso me sirve hoy por hoy también para estar ahí en los multimedios. Estaba antes en una radio, ahora nos retransmiten 4 radios más para la zona y estamos en ese lugar que ahora hacemos tanto tele, o sea que tenemos que bañarnos todos los días, cosa que no hacíamos antes, más la radio y más lo que es el tema del internet, ¿no? Todo eso. Así que eso llega, ¿no? Llega a la gente, descontractura un poco la idea y la cosmovisión que se tiene del Evangelio, sobre todo allá, un lugar de pueblo originario. O sea, nosotros, allá el pueblo originario preponderante son los collas,
Así que ellos creen que el evangelio es muy colonizador, ¿no? Y tiene que ver mucho con esa idea europea. Entonces hubo que descontracturar eso. Melina hace muchas danzas andinas también, tiene un ballet, eso descontractura también esa idea a veces que se opone al evangelio colonizador, que ellos miran, ¿no? Solo sabemos que es el evangelio de verdad. Pero todo eso, el hecho de ser prácticos en el amor, no solamente ir a predicarlo, sino juntar juguetes, juntar ropa, animarle a la misma comunidad de Abrapampa y de otros lugares, a pedirle a empresas mineras que nos ayuden y vamos consiguiendo cosas y vamos llevando a las escuelas. Todo eso hace entender que el evangelio no es solamente palabras, ¿no? Entonces nos ha dado la oportunidad, hoy yo creo que, bueno, entre 200 y 250 personas se congregan ahí en nuestra congregación, nos queda chiquito ahora por protocolo, ya nos hubieran hecho varias infracciones, pero bueno, tratamos de entrar, pero eso ha sido también un fruto de trabajar y tratar de poner a Dios a mano, ¿sí? La idea es que nosotros tengamos o presentemos un Dios que está a mano, los 5 días de la semana. La iglesia está abierta de domingo a domingo, no hay un solo día que cierra, siempre estamos en alguna actividad, cosa que las personas tengan oportunidades de acceder a una palabra, a un consejo, a la Biblia, etcétera, etcétera. Bueno, estuvieron hablando sobre cosmovisión, algo así me dijeron, ¿sí? ¿Puede ser? Bueno, a ver, vamos a recordar y me gustaría compartirte, vamos a recordar algunas cosas que imagino que ustedes ya vieron, pero también vamos a tratar de quedarnos con lo que Dios dice como cosmovisión principal acerca de la iglesia. Te lo voy a recordar, seguramente tal vez ya lo has escuchado, pero qué bueno es que terminemos este tiempo con la cosmovisión de Dios. Bueno, a mí me encanta esta definición de Palmer. Palmer dice que la cosmovisión es un grupo de creencias y prácticas que definen o enmarcan la manera como una persona aborda los temas más importantes de la vida. Hoy día escuchaba acerca, y bueno, vengo ya estudiando acerca de esta agenda global o esta agenda globalista, y que no tiene nada que ver con la globalización es una cosa, pero esta agenda globalista que está intentando colonizar la mente de todo el mundo y tratar de esa manera de manipular y tener a las personas bajo un poder, es real, ¿sí? Y una de las cosas que no le conviene, por ejemplo, son cosmovisiones que se han establecido. Por ejemplo, la cosmovisión de la familia. Es algo que a esa agenda global no le conviene, ¿sí? Necesitan mentes que no tengan absolutos, mentes que no tengan asideros para poder manipularlas, ¿no? La cosmovisión cristiana tampoco les conviene, porque es una cosmovisión que plantea valores profundos del cristianismo y tienen que tirarla abajo. Entonces se viene un tiempo bastante bravo. A ver, ¿cómo te lo muestro? Vivimos en tiempos de relativos, pero por ejemplo, yo tengo a mi cuñado que estudió ingeniería informática, ya se está a punto de recibir, le falta la tesis, y después tengo personas que van a la Facultad de Humanidades. Y cuando allá se arma el lío, los de humanidades son los que cortan el puente, son los que tienen tiempo para hacer lío. Los de ingeniería, es como que yo le pregunto, ¿y ustedes por qué no hacen esos paros o por qué no toman las escuelas? Y él me decía, porque no tengo tiempo, no tenemos tiempo para eso, estamos en otra. Y ahora vos dirás, ¿cuál es la cosmovisión de las ciencias exactas? Que hay absolutos. ¿Se entiende o no? Las ciencias exactas tienen absolutos, ¿sí? El teorema de Pitágoras, no sé, 9 metros sobre segundo al cuadrado, algo así, creo que era 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, la gravedad, y eso es casi un absoluto, puede variar, pero están ahí, mientras que la Facultad de Humanidades tiene un conocimiento más baladí, ¿sí? Que no tiene mucha consistencia, y perdón si estoy atacando a algunos, ¿sí? Pero es como que se vuela mucho. Por lo menos allá se vuela hasta con otras cosas, ¿no? Vos entrar a la Facultad de Humanidad y hay un olorcito, y después entras a la Facultad de Ingeniería y no hay tanto. No digo que una sea mejor que la otra,
Pero lo que te estoy diciendo es que entre lo relativo y lo absoluto hay una cosmovisión que marca una forma de vida también en el estudiantado. ¿Me hago entender? O sea, no quiero ofender a los que van por favor, que no se entienda, ¿sí? A los que van a la Facultad de Humanidades o han hecho ahí su carrera. Pero es una realidad y tiene que ver con cosmovisiones que se tienen, ¿sí? De absolutos y relativos. Ahora, la cosmovisión es un grupo de creencias, un sistema de valores y o presuposiciones a través de las cuales, consciente o inconscientemente, juzgamos la realidad que nos rodea y reaccionamos. Y la más fácil, ¿cuál es? La cosmovisión es una perspectiva de la vida y del mundo. Imagino que han ido viendo o han ido mirando esto, pero algo que tenemos que entender es que la mayoría somos inconsistentes. ¿Puedo moverme? ¿O tengo que estar ahí? ¿Sí? Bueno, todos somos inconsistentes en nuestras cosmovisiones. O sea, recitamos nuestro credo, pero a veces en nuestra vida personal tenemos otras prácticas, ¿no? Y Santiago lo dice de otra manera, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante ¿en qué? En todos sus caminos. ¿Sí? Entonces vos dirás, ¿por qué hay una inconstancia a veces en el pueblo de Dios? Porque son dicótomos, tienen doble ánimo. ¿Sí? Por un lado, a veces valoramos toda la cosmovisión secular y por otro lado, parecía que tuviéramos una cosmovisión sagrada y entonces estamos navegando entre lo sagrado y lo secular y bueno, eso nos hace inconsistentes. Y esa dicotomía se nota después en la forma de compromiso que tenemos con Dios. A veces dejamos a Dios en un cajón y nos metemos de lleno a todo lo que es estar comprometido con el sistema consumista, etcétera, etcétera. Y otras veces dejamos un rato el sistema de lado y nos metemos con Dios de lleno. Ahora, yo creo que una de las cosas que me ha servido mucho entender es quién soy realmente y cómo Dios me mira a mí, para que yo tenga la misma visión que Dios tiene de la iglesia. Y sabes qué, yo te animo a que vayamos a 1 Pedro 2:9, y ese es el punto de hoy, ¿sí? Terminar en cuál es mi perspectiva de la iglesia de Dios en el mundo, ¿sí? Y dice ahí 1 Pedro 2:9. Gracias, está mi hijo, ¿sí? Bueno, dice 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Apocalipsis 1:5-6 dice, y Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias. Ahí está. ¿Cambiamos el agua? Sí. Bueno. Hebreos 10, 19 al 20 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Ahora fíjense, hoy quería plantearte cómo llegamos a la cosmovisión cristiana más concreta que yo encuentro en la palabra, de que somos un sacerdocio real, ¿sí? ¿Cómo se llega a eso? Bueno, a ver, para eso tenemos que ir hacia atrás y tenemos que ir hacia el propósito, hacia el deseo, hacia la visión que Dios tenía de un pueblo muy particular y especial. Pensó en nación, pensó en pueblo, pensó en un grupo de personas, nunca pensó en uno nada más, sino pensó en grupo, en comunidad. Y cuando la pensó, comenzó con Israel. Fíjense ahí, Éxodo 19, Éxodo capítulo 19, si hacemos un recuento, a ver, había un montón de esclavos, eran la mano de obra de los egipcios. Dice que los egipcios se dedicaban a las artes y a las ciencias, pero el trabajo pesado, el trabajo duro, el trabajo difícil, necesitaban esclavos.
Y para eso incluso se hacían las conquistas. Iban, guerreaban, tomaban esclavos y ellos eran los que cosían el ladrillo, edificaban, etcétera, etcétera. Ahora, eso era Israel. Israel era un grupo de personas que había descendido, 70 personas descendieron a Egipto y 400 años permanecieron en ese lugar y se fueron multiplicando. Y pasaron a ser la mano de obra incluso bendecida por Dios. ¿Sí? Porque no solamente era un grupo de esclavos, sino que eran esclavos especiales. Ahora, ¿por qué eran especiales? Porque estaban bajo un pacto, bajo el pacto de Dios. El pacto que Dios había hecho con Abraham. Entonces, estos esclavos estaban ahí hasta que finalmente sufren tanto esa esclavitud que claman y Dios manda un libertador, que es Moisés. Y esos esclavos, después de 10 plagas, van a salir hacia el desierto y van a intentar ser una comunidad, pero organizada. Hasta ese momento era un montón de personas desorganizadas que lo único que querían era salir de esa esclavitud. Pero no estaban organizados como Dios los quería. Y es ahí donde dice Éxodo 19:6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Fíjate dónde arranca la visión que hemos leído después en Pedro, ¿se acuerdan? Nosotros somos real sacerdocio. Ahora, ¿dónde arranca todo eso? Ahí, en Éxodo. Dios quiere que este grupo de esclavos no solamente sea una nación o un pueblo, sino quiere una nación de sacerdotes. Y eso tiene una implicancia bien profunda. No solamente se trata de su organización política, se trata de su organización de vida. Todo lo que es espiritual, todo lo que es emocional, intelectual, pasa por Dios y tiene que ver con Dios. Todo tiene que ver con el reino de Dios. Y yo te quiero decir que siempre tuvo que ver con el reino de Dios. Nunca tuvo que ver con simplemente un grupo de personas que en el tiempo de Jesús, por ejemplo, se sentían orgullosos de ser israelitas y sacaban pecho. Y saben, a veces uno dice, ¿estuvo mal lo que le hizo Hitler a los judíos? Sí, estuvo pésimo, ¿sí? Ese holocausto. Pero acordate también que ellos son súper discriminadores. El judío, al sentirse una raza superior por ser el pueblo de Dios, o sea, hasta el día de hoy muchos me han contado que han ido a Israel, aquellos que son ortodoxos, si vos estás y lo tocas, podés contaminarlo, o sea, y tienen ese cuidado, capaz, o sea, también tienen esa forma de ser, pero no entendieron realmente qué es lo que Dios esperaba de ellos. No entendieron. Entonces, acá arranca Dios y dicen, yo quiero que ustedes sean una nación de sacerdotes. Ahora, Dios quería tener una relación particular con ellos, pero aquí arranca, dice que cuando Dios va a dar la ley, y voy a resumir la historia antes de llegar a Pedro, cuando Él va a dar la ley, empiezan truenos, rayos y centellas, como decimos ahí en el Sinaí, está la Shekinah de Dios cubriendo la cumbre de ese monte, y ellos, incluso se conmueve el monte, y ellos sienten miedo, terror ante esa manifestación divina de Dios. Y entonces dicen, no, que Dios no hable con nosotros. Por favor, Moisés, sé el intermediario. Ahora, el miedo que tenían no era el temor que Dios quiere en nosotros. El temor que Dios quiere en nosotros es sabernos pecadores ante un Dios santo y divino, pero a la misma vez ser conscientes de que tenemos que dejar de pecar, porque estamos ante un Dios santo, divino. Ahora, de repente se pierden, yo creo que ahí se pierden esa oportunidad. ¿Cuál es? De ser ellos mismos, porque yo te leí Hebreos, ¿te acordás? ¿Qué dice Hebreos? Que a través de Cristo ahora nosotros tenemos un acceso libre a Dios. Que el intermediario perfecto es Cristo, pero que una vez que hizo la mediación entre Dios y los hombres, le permite al hombre tener acceso abierto al hombre que ha recibido a Cristo, le da acceso al trono de Dios. Y eso es maravilloso. Ahora, Dios quería hacer eso con Israel, pero Israel, por su pecaminosidad, por su debilidad, tal vez por su ignorancia y por tantas otras cosas más, no quiso hacer eso.
Entonces, ¿qué hace Dios? A ver, sigamos con el sacerdocio. Quiere elegir a los primogénitos. Es decir, a ver, suponete, el primer hijo de Antonella y de Lucas debería ser el sacerdote que Dios quería para su servicio, los primogénitos. ¿Sí? Imagínate que cada primogénito tenía que pasar a ser un sacerdote de Dios al servicio de Dios. Y muchos no estaban muy de acuerdo con eso. Entonces, Dios decide, bueno, reemplacemos a los primogénitos del pueblo. ¿Por quién? Por una tribu. ¿Qué tribu eligen? ¿Se acuerdan? La tribu de Leví. Y es ahí donde ellos pasan a ser los ministradores de Dios. ¿Sí? Ya no los primogénitos del pueblo, sino esta tribu, la tribu de Leví. Ahora, sigamos un poquito más. Ellos tienen el orden de Aarón, pero fracasan, ¿se acuerdan o no? Fracasan. Entonces viene Jesucristo. Y Él viene y no solamente es un sacerdote, no solamente es un profeta, sino que también es un rey. Ahora, yo te quiero decir algo. En el tiempo de Aarón y los reyes, o del sacerdocio arónico y los reyes, cada cosa en su lugar. Si eras rey, no podías ser, ¿qué? Sacerdote. Y si eras sacerdote, no podías ser rey. Una vez el rey Usías dice que se sintió como envalentonado, engreído, y dijo, ¿por qué yo tengo que depender del sacerdote para presentar una ofrenda a Dios? Entonces se metió con fuego extraño, dice, o sea, es extraño porque él lo hizo, y dice que le brotó lepra, ¿no? O sea, quemó incienso. Entonces le brota lepra. Entonces ahí Dios marca y dice, si sos rey, sos rey. Si sos sacerdote, pero no puedes ser las dos cosas. ¿Me vas siguiendo? ¿Me vas siguiendo o no? ¿O estoy complicado? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, ahora, ¿cómo sigue? Jesús pasa a ser, según Hebreos 9, sacerdote según el orden de que, a ver, ¿quién se acuerda? De Melquisedec. Y si vos vas a la antigüedad, Melquisedec era rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, de esa manera, Jesús no solamente va a ser sacerdote, sumo sacerdote, sino que también es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él va a establecer una nación y un pueblo de sacerdotes. ¿Quiénes son? Su iglesia, nosotros. ¿Ves? Fíjate, cuando Dios tiene una cosmovisión, cuando Dios tiene una visión sobre algo, lo va a llevar al final y le va a dar su cometido. Él quería eso. Con Israel no se pudo. Gálatas nos dice que la iglesia es el nuevo Israel de Dios. Es decir, te está diciendo que lo que él pensó concretar con ese pueblo Israel, judíos, y no se pudo, lo va a concretar a través de la iglesia. ¿Me hago entender? Entonces, qué importante eso. Y eso es lo que sos. Eso es lo que sos. Cuando alabás, sos un real sacerdocio. Cuando elegís tu esposa, sabes que no tenés que unirte en yugo desigual porque sos parte de una nación y de un pueblo. Cuando estás en este sistema, sabes que esta no es tu patria, por más que te guste la selección argentina y Messi. Sabes que no se trata de eso, que tu visión de vida se expande hacia la visión que Dios tiene en la iglesia. Y quiero terminar ahí, mirá, fíjate, vamos a repasar lo que dice Dios acerca de la iglesia. Volvamos ahí, por favor, a 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 5. Comencemos ahí. Vosotros también, dice, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera cosa, dice que la iglesia es un santuario o casa espiritual. Y Efesios 2:20 al 22 dice que nosotros somos morada de Dios en el Espíritu. Y que esta casa
Todo en esta casa es vital. Es una casa espiritual porque se funda en el resucitado, la principal roca, la principal peña que es Jesucristo, pero dice que somos piedras vivas. Y a mí me encanta, cuando vos ves una piedra, yo vengo a un lugar de mucha piedra, es una cosa inerte tirada ahí al costado del camino y que lo único que sirve es para hacer un poco de cimiento en la casa y después desechable. Bueno, eso era lo que usted era y lo que yo era. Una piedra muerta, desechable, rumbo al infierno, y de repente viene Cristo a mi vida y me hace una piedra viva. Y soy eso, soy un lugar, soy un santuario, soy una casa espiritual para el Espíritu Santo. Eso es lo que soy. Y eso está las 24 horas, las 7 días de la semana, los 365 días del año, en cada momento, cada segundo de tu vida, sos eso. Mañana me toca hablar, pero uno de los pecados más bravos son los pecados mentales y son los pecados que menos se confiesan. Y a veces no te das cuenta, pero vos sos un santuario interno, ¿se entiende, no? Primera Tesalonicenses 5 dice, estad siempre gozosos, ¿qué más? Orad sin cesar, dad gracias en todo, examinarlo todo, tiene que ver todo con cosas internas, lo que está sucediendo ahí en tu interior. Y eso es lo que somos. Somos un santuario que en el interior tenemos habitando al Espíritu Santo y que nuestro lugar principal de adoración no es este lugar, es en nuestro interior. ¿Se entiende o no? Es ahí donde adoramos. A ver, hay gente que necesita una banda para recién empezar a adorar. Estás súper equivocado. O sea, tu lugar de adoración es tu interior y es en todo momento del día. No siempre le canto, pero siempre le oro, porque me dice que esté orando sin cesar, que esté ministrando a Dios continuamente. Imagínate, orar sin cesar implica entrar al trono de Dios continuamente, a ese lugar santísimo, continuamente, sin cesar estoy ministrando a Dios. Y esa es mi realidad, y esa debería ser mi cosmovisión de vida. Eso es lo que soy a cada momento. Y por eso te digo, los pecados más difíciles son los pecados mentales, son los que menos se confiesan, son los que no se ven, los que no se saben. Pero si vos sos consciente de tu cosmovisión y decís, yo soy un ministro en el interior de mi ser, es ahí donde soy sacerdote. Eso me llevaría a tener mucho más cuidado con lo que pienso. ¿Qué hay aquí en la cabecita? Otra más, mirá, dice que somos un sacerdocio real y santo para el servicio de adoración y alabanza. Todos los actos del creyente han de hacerse a través de una entrega entera de sí mismo, constantemente al Señor. El creyente sirve mientras adora y adorando sirve. Colabora con el sacerdocio y reinado de Cristo en su gobierno. Un sacerdote es un elegido, es alguien seleccionado, dedicado, con acceso al lugar santísimo, intercede por otros, presenta sacrificio. Y eso es lo que somos. Miren, yo soy papá y cuando estoy cuidando a mis hijos, estoy ministrando. No es que voy a servir a Dios recién en la iglesia o cuando ministro personas. Cuando estoy limpiando mi casa, cuando estoy haciendo distintas cosas, dice, ya sea que comamos o bebamos, deberíamos hacerlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que haces. Si vos te pones a pensar, Abraham, ¿qué cosa espectacular hizo Abraham? No conquistó reinos. Lo único que hizo fue un hombre que tenía una esposa estéril y tuvo que esperar un hijo de promesa. Esa es la hazaña más grande. ¿Y cuál fue la otra hazaña más grande de Abraham? Tener que ir a ofrecer a su hijo. Y después, yo siento que ahí terminó todo el resumen de su vida. ¿O qué más hizo, chicos? Entonces, a veces vos ves un misionero, o ves un pastor, o ves un super líder lleno de actividades, y vos pensás que realmente es el único propósito que Dios tiene para nuestra vida. No, es un resultado de una adoración interior, de un sacerdocio real, personal que uno tiene, que después va a terminar en distintos servicios. En el caso mío, a mí me tocó ser
misionero, pero no quiere decir que todos lo sean. Pero todos somos llamados a ser hombres de fe, mujeres de fe y servir al Señor en nuestro interior. Y es ahí donde aparece realmente tu virtud principal, en el interior. La virtud principal no está en el exterior. Yo no sé, algunos levantan la mano, acá veía a la hermana levantar la mano, algunos adoran. Yo voy a veces a la iglesia de cosas. Está bien, si lo haces de corazón, genial. Pero si no, ¿qué onda? Cantábamos el gitazo, por ejemplo. ¿Cuál es el gitazo de acá? 10.000 razones, ¿viste? Siempre hay gitazos en la iglesia. Se ponen, hay coros que de repente, porque vine y ya me di cuenta que era hit porque lo cantamos, desde que estoy lo cantamos como 4 veces, más o menos, ¿sí? Entonces, ahora, ¿de qué te sirve si realmente no hay una administración real en tu interior? Una administración a Dios. ¿Sí? Una administración a Dios. O sea, y ahí está el punto. Entonces, somos un sacerdocio real. Ahora, algunos dicen, ves, yo soy hijo del rey. Pará. ¿Sabes qué tipo de rey es Jesús? Jesús es un rey siervo. ¿Estamos? Que fue humillado hasta lo sumo. Que fue hecho maldición. O sea, cuando decís, soy hijo del rey, sigo un rey, te estás refiriendo a un rey siervo. Y por eso sos llamados a ser siervos, sierva de Dios. Por eso sos llamados a hacer eso. O sea, entonces a veces hay gente que, yo tenía un hermano que era muy pudiente y él decía, a mí me encanta siempre dice, vi un sticker en un auto que dice, no soy el dueño del mundo, pero soy hijo del dueño del mundo. Y él sentía, wow, o sea, tengo poder para tomar todo. Claro, cuando vos lo decís en un poder adquisitivo y en el otro no suena lo mismo. ¿Ah? Pero a veces tenemos esas formas de pensar. Ojo, el sacerdocio real tiene que ver con el interior, con lo que somos, a quién seguimos, la realeza y el servicio y la adoración, todo se combina en nuestro interior. Es un linaje escogido, un linaje espiritual, celestial. Es decir, tenemos parentesco, descendencia, somos parte de una tribu. Esa es la real. Encierra el concepto de una nueva humanidad unida al escogido de Dios, al segundo Adán, que es Jesucristo. Hemos sido escogidos, adoptados y tenemos el derecho de ser hijos. Somos un linaje escogido y eso es lo que somos. ¿Qué más? Dice que estamos para dar a conocer sus excelencias. Eso es lo que dice el versículo 9. La semejanza al hombre perfecto, cuyas virtudes han de verse en amplios círculos de la creación, es ejercitar el señorío que Dios quiso que ejercitara su criatura en el Edén, que por la caída ha sido trastocada, pero que ha quedado restablecido por medio de la obra restauradora de Jesucristo, el segundo Adán. ¿Y cuál es nuestro propósito, hermano? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a luz. ¿Y a través de qué? Eso es permitirle a Dios desplegar, ¿sí? Mostrar sus atributos comunicables, por supuesto, y virtudes a través de mi vida. ¿Sí? O sea, permitirle que Dios despliegue los atributos comunicables, porque no todos son comunicables, porque yo no soy omnipresente, no soy omnisciente, ni soy todopoderoso, pero hay atributos que Dios me ha comunicado y Él quiere, y eso es manifestar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a luz. Miren, si hay algo que más falta hoy es que la doctrina sea adornada. Miren, Tesalonicense dice, adornen la doctrina con un buen trabajo, siendo los mejores profesionales, adornen la doctrina siendo personas honestas, rectas, justas. Y eso es lo que, yo creo que hoy el impacto más grande que va a tener la iglesia es en eso. Y la iglesia que no haga eso, fue. Porque estamos cansados de los políticos que nos verseen y también estamos cansados de los religiosos que nos versean, ¿o no? Hoy el adolescente no cree en nada ni en nadie porque le han fallado un montón de cosas. Sus padres fallaron sus líderes, ya no saben quién creer.
Entonces, cuán importante es que nosotros mostremos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a luz. Y es tan difícil, hermano. A mí me cuesta horrores. Yo vengo de una familia, mi papá falleció atragantándose con un pedazo de carne mientras se alcoholizaba. Se fue de casa muchas veces, estuvo con otra mujer, después volvió. Melina tiene a los padres separados, mi suegro recibió a Cristo en la pandemia porque él ya está viejito y lo llevamos a vivir a casa. Y cuando nosotros quisimos ser padres, mirabas referente y decía, ¿qué onda? Y cuando quisimos ser buenos esposos y mirábamos referente y tampoco encontrábamos. Mi esposa fue abusada, yo fui abusado, o sea, cuando llegamos a Cristo llegamos todos rotos. Pero qué importante fue asumir una cosmovisión correcta de quién éramos para Dios y qué es lo que Él es capaz de hacer a través de personas totalmente quebradas y rotas. Ahora, un hermano me dijo, David, a mí me da rabia porque hay personas que parecía que tienen un re testimonio y yo ni con aspirineta me drogué. No es necesario que te pasen todas esas cosas. A mí me cuesta horrores mi santidad y mi pureza porque tengo un viejo hombre viciado de males y esos vicios permanecen y voy a tener que sobrellevarlos hasta el día en que Cristo me lleve a su presencia. Esa es la realidad. Menos mal que vos no lo tenés esos vicios. Pero esta cosmovisión que yo tengo, la que Dios me ha dado, me hace tener otra esperanza, otra perspectiva de vida. Yo sé que hay más para mí. Y lo creí, porque a los 18 años estaba a punto de suicidarme, recibí a Cristo y hoy tengo toda una cosmovisión hacia afuera. Tengo muchas ganas de alcanzar al mundo para Cristo, ¿se entiende? Tengo muchas ganas de que Dios despliegue a través de mí lo hermoso que Él es. Y puede ser que a veces sea medio rebeldón como todos, pero vuelvo de nuevo al centro y lo vuelvo a intentar y lucho por realmente ser ese pueblo que Dios quiere que yo sea. Voy terminando, hermanos. Es para dar a conocer sus excelencias. Una comunidad, una nación santa, es decir, una nación con una teocracia, una nación gobernada y organizada directamente por Dios. Dios gobierna su iglesia por su espíritu, sus leyes son escritas en nuestros corazones y a través del orden y la armonía, todo un universo aprende la sabiduría, la hermosura y el orden que caracterizan al creador y soberano Dios. Este es el ideal que Dios tiene para su iglesia. O sea, los ángeles, dice, están pendientes de lo que hace la iglesia, porque la iglesia despliega lo que Dios es. Y ese es el tremendo privilegio, pero a la misma vez la tremenda responsabilidad que tenemos. Porque ambas cosas están ahí. Qué privilegio ser lo que somos. Siendo nada, siendo piedras muertas, ser piedras vivas. Pero también qué responsabilidad, ¿no? Porque una parte lo va a hacer Dios, pero la otra parte Dios te ha hecho un ser con voluntad. Y es tu decisión hacerlo o no hacerlo. A la larga nadie te va a aplaudir por eso. Honestamente te digo, a ver, Argentina no es el país de los méritos. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Lo ves en la política, lo ves en los acomodos de trabajo, puedes tener el mejor currículum, puedes ser la persona que tiene los mejores títulos, pero vivís en un lugar donde los méritos no son valorados. Entonces imagínate, ya el sistema está así. Tampoco a veces van a valorar tu buen cristianismo. Eso va a quedar algo entre vos y Dios al final. Entre vos y Dios y entre hermanos que disciernen y pueden reconocer tu vida piadosa. Entre vos y Dios y esa parte de la iglesia que parece que disfruta realmente que Dios se despliegue a través de ella. Pero hasta ahí vas a llegar. No te van a felicitar por eso. Nadie te va a felicitar por tener el fruto del Espíritu, gozo, amor, benignidad, bondad. ¿Quién te va a ir a felicitar? Lo único que pueden decir es qué buen tipo que, qué buena chica. Y hasta ahí llegaste.
Pero ese es el desafío que Dios tiene. Y a veces yo me harto. ¿A ustedes no se hartan a veces? Me harto de las injusticias. Me harto de que el malo gane. Me harto de que lo injusto prevalezca. Me cansa de que hermanos incluso dentro de la iglesia que tienen apariencia de piedad son exaltados. Pero con una apariencia nada más de piedad. O sea, me molesta. Pero esto es algo que queda entre Dios y nosotros, queridos jóvenes. Es un desafío. Y de todos los que estamos acá, algunos están ya desconectados de Dios y otros bien conectados. Y los que están conectados se van a dar cuenta que ese es el desafío principal. En un mundo donde todo el tiempo parecía que ir a la iglesia es ir buscando la ayuda de Dios para salir de problemas y de males, cuando el desafío es otro. El desafío más grande no es venir solamente a que Dios te ayude. El desafío más grande es ser una copia de Dios. ¿Se entiende o no? Entonces, no es que Dios quiso rescatar a un simple suicida, adicto, y que lo único que tenía la vida deprimida. Eso fue una parte. La otra parte está ahora. Dios me desafía. Dice, como hijos amados, ser imitadores de Dios. Ese es el desafío. Esa es la cosmovisión real, la que deberías tener. Y cuando vos tenés eso, te das cuenta que te falta un montón, que a veces ni siquiera lo intentaste todavía del todo. Y quiero terminar con esto. Yo era líder de jóvenes. Y cuando era líder de jóvenes, estaba chocho con Dios y quería servir al Señor. Pero yo tenía mis propias ideas de cuál era la mujer perfecta para mí, o la que yo quería. Y tenía un poco de mis deseos sexuales, tenía un poco de mis deseos carnales, tenía un poco de mis emociones, tenía un poco de romance que había leído en algún libro y un romance que había visto en alguna película, porque a veces así diseñamos la mujer o el hombre de Dios para nuestras vidas. Listo, la diseñé. Voy con la primer chica, le digo que oremos y empezamos a orar. Y después me doy cuenta que nada que ver. Yo no amo a esa persona porque empecé a indagar si tenía lo que yo buscaba y después me di cuenta que tenía una partecita pero la otra no y dije, no va más. Bueno, seguimos. Segunda vez, hago lo mismo, le propongo a una chica esto, busco de acuerdo a mi perfil de mujer y encuentro que no. Hay algunas cosas que me gustan y otras no, y corto. Y ya la segunda vez viene mi anciano y me dice, ¿sabe, papá? Algo no está funcionando porque estás todo el tiempo equivocándote. Sabrás mucho la Biblia, te encantará cantarle a Dios, pero haces muchas cosas tontas. Y fue así, mi anciano me dijo, o te salís o te sacamos. Vos decís. Y creo que uno, con la vergüenza, pero el poco valor que le queda después de ver sus miserias, me paré delante del grupo de jóvenes y les dije, chicos, yo no estoy para ministrarlos, más bien estoy para ser ministrado. Quiero pedirles perdón por el tropiezo que he sido. Ustedes saben mi historia. Y me acuerdo que en ese momento dije, yo no voy a ser más su líder de jóvenes. No tiene nada que ver con los ancianos. Soy yo. Y me acuerdo que esa semana, chicos, lloré y lloré y lloré, porque me sentía un Saúl desechado, me sentía una persona descalificada, anulada de la obra de Dios, pero yo quería servir a Dios, pero quería hacerlo a mi manera. Y me acuerdo que la última oración que le hice a Dios es esa, la oración, ¿viste? Cuando esta mujer va y le dice, Señor, sana a mi hija, y Jesús le dice, no es lícito dar el pan a los perrillos, ¿sí? Y la mujer que le responde dice, sí, pero aún los hijos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y yo me acuerdo que le decía eso al Señor, le decían, no me des el pan, pero por lo menos una migaja de tu misericordia, tu perdón, tu restauración. Y tal vez Dios escuchó mi oración. No, tal vez, la escuchó. Y desde ese día me puse las pilas. No voy a vivir un cristianismo barato.
No voy a vivir un cristianismo hipócrita. No sirve. No sirve, no te lleva a ningún lado. Tarde o temprano te va a saltar la ficha y vas a cometer errores. Entonces, desde ese momento me propuse realmente ser el cristiano que Dios quería y no el cristiano que yo quería ser. Y me ha ido bien. Tengo ya, en abril voy a cumplir 50 años y sigo intentando ser esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios, ese real sacerdocio. Sigo intentando anunciar las virtudes de aquel que me llevó de mis tinieblas a su luz admirable. Ojalá que sirva esto, chicos. Tengan una cosmovisión clara de lo que Dios espera de ustedes. Si no, van a ser como un Israel que dio vuelta en el desierto porque nunca entendió lo que Dios quería hacer. Entró a la tierra prometida y volvió a equivocarse porque no entendía lo que Dios quería para sus vidas. Hasta que quedaron en suspenso y vino la iglesia. Ahora nosotros somos desafiados a hacer lo que Dios quería finalmente hacer de su pueblo. Vamos a orar. Amado Dios, gracias Señor por tu palabra. Tu palabra es verdad y nos desafía, Señor. Gracias Señor porque esa cosmovisión que tú quieres ver en nosotros es la cosmovisión de ser tu pueblo, los que hemos sido comprados a precio de sangre, los que ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó, aquel que nos compró, Señor. No somos nuestros. Gracias, Padre, por tu palabra, por mis hermanos. En el nombre de Jesús agradecemos. Amén.